Hemos terminado Proverbios y ahora vamos a empezar con una nueva lección, un nuevo trimestre, el libro de Lucas. Y parece que el libro de Lucas va a ser interesante porque escribió este libro un erudito que tiene todas las de haber investigado, estudiado, etcétera, etcétera. El título para esta primera lección es La venida de Jesús. Y entramos al versículo de memoria, Lucas 1:37. Bien cortito. Porque nada hay imposible para Dios. ¡Qué declaración! Nada hay imposible para Dios. Y eso lo escribe Lucas. ¿Y quién era Lucas? Colosenses 4:14. Miren qué dice. Os saluda ¿quién? Lucas, el médico amado. Entonces Lucas era uno de los intelectuales de su época. Era uno de aquellas personas que había estudiado y había estudiado bastante hasta llegar a ser un médico. Hechos 1:1, ¿qué es lo que dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí le está escribiendo Lucas a un hermano llamado Teófilo. Y le dice qué cosa, en el primer tratado. Y en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Sabemos que esto está en Hechos. ¿Cuál será el primer tratado? ¿Cuál será? Entonces, Hechos es el segundo tratado, el segundo libro. ¿Cuál será el primer tratado donde habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? ¿Cuál será? Miren lo que dice Lucas 1:3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden ¿a quién? Oh excelentísimo Teófilo. Entonces, este primer tratado es el libro de Lucas. El libro de Lucas que ha escrito, dice de una manera importante, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Y cómo había investigado? Miren lo que dice Lucas 1:1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Interesante, importante. He investigado, ¿qué dice? Aquello que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes serían esos muchos entre algunas personas? ¿Cómo? ¿Quiénes serían esos muchos que habían tratado de escribir la historia de Jesús? Profetas de ese tiempo. ¿Quiénes más? Los discípulos, especialmente, especialmente Mateo. ¿Se acuerdan que ya en ese tiempo había escrito Mateo y escribió para quién? Para los judíos. Otro que escribió era ¿quién? Marcos, escribió para los romanos. Tenían una audiencia fija para escribir, decir, vamos a escribir la historia de Jesús y yo en este caso Mateo decía, voy a poner toda la evidencia judaica de Jesucristo. En este caso, hacer que los romanos se conviertan. Voy a poner históricamente bajo el ojo romano.
Y Lucas escribió para los griegos y los gentiles. Posiblemente él habría tomado algo de Mateo, algo de Marcos, investigando qué están haciendo, qué han dicho, y lo puso en orden, como un erudito. ¿Y para qué? Lucas 1:4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces le escribe a Teófilo con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Para que no haya errores. Para que no haya errores. ¿Para qué? Para que conozcas la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Para que conozcas todo acerca de ¿quién? De Jesús. Todo acerca de la verdad, del camino que es Jesús. Para que conozcas de eso, de las cosas en las cuales has sido instruido. Muchas verdades. Una de las primeras es ¿qué cosa? La verdad de la venida de Jesús. La verdad del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué de la venida de Jesús? ¿Qué él había investigado? ¿Qué nos muestra de esta verdad? Algunas cosas importantes. Miren lo que él dice en Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 1:28, interesante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Es interesante estos versículos. Aquí vemos algo especial acerca del nacimiento de Juan y del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo especial? ¿Qué pasó en ese momento, según estos versículos? La presencia de un ángel, y eso es verdad. Y se le apareció un ángel del Señor. Y entrando el ángel en donde ella estaba. ¿Y quién era ese ángel? Gabriel. Miren lo que dice Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, en primer lugar, en el nacimiento de Juan y de Jesús, Gabriel anunció el nacimiento. En los dos acontecimientos, tanto para Juan como para Jesús, Gabriel anunció el nacimiento. Vamos a repasar rápidamente otros acontecimientos importantes. Lucas 1:18, ¿qué dice? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Pensaba qué salutación sería esta. ¿Qué vemos aquí de la respuesta de Juan, de Zacarías y de la Virgen María? ¿Qué denota? Duda. Duda. Más que duda, ¿qué cosa? Asombro. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy, ¿qué cosa? Viejo, y mi mujer es de edad avanzada. ¡Wow! ¿Qué es esto? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Ambos nacimientos habrían de ser parte de un milagro, hermano. La edad de la mujer que ya no podía tener hijos, y en el caso de María, que todavía no había conocido a su esposo. Amén. Entonces, eso es importante. Pero aquí nos vemos, wow, algo va a ocurrir. Y esto es, ¿qué cosa? Vieron, el anuncio causó asombro. Porque no es de otra manera ver a un ángel. Y no solamente ver a un ángel, sino que el ángel te diga qué es lo que va a pasar. Me imagino que ha debido pasar un impacto. Y las dos cosas eran lo siguiente. Luego, ¿qué? Lucas 1:14. Miren qué dice. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lucas 1:43 y 44. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
¿Por qué tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? ¿Qué iba a ocurrir después del anuncio que causó asombro? ¿Qué iba a ocurrir? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Igualmente aquí, ¿por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, ¿qué pasó? La criatura saltó ¿de qué? Alegría. Entonces el anuncio traería gozo y alegría. Quiero traer a colación, que no me había dado cuenta, que estaban ellos como castigados por casi 400 años. Dice que el silencio divino marcó la historia de Israel por casi 400 años después de Malaquía. Y entonces, con estos anuncios, se rompe ese silencio, fíjense. Se rompe ese silencio de Dios, y entonces eso hace que cause ¿qué cosa? Alegría, sorpresa. Me imagino una expresión muy hermosa en ese tiempo. Algo más. Lucas 1:13, miren lo que dice. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? En ambos casos, ¿qué hizo el ángel? Dio el nombre. Le dio el nombre ya de antemano. Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás ¿qué cosa? Juan. Y aquí, ¿qué cosa? Y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Entonces, el ángel Gabriel dio sus nombres. Es que tenía que ser un acontecimiento especial. Tenía que ser algo asombroso, algo que traería alegría, algo que traería sin duda un impacto aquí en la tierra. Y por eso Él exclusivamente les da sus nombres: Juan, Jesús. Otras cosas importantes, Lucas 1:7, miren lo que dice. Pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco ¿qué cosa? ¿Qué está expresando aquí en estos dos versículos? ¿Qué está expresando? Que iba a ser un momento sobrenatural, que iba a ser un milagro. Miren esto. Pero no tenían hijos. ¿Y qué pasó? Porque Elizabeth era estéril. Y sobre eso, ¿qué? No solamente que era estéril, sino ambos eran ya edad avanzada. O sea, era algo fuera de lo normal. Era algo fuera de lo común. Lucas 1:34, con Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues que no conozco. Entonces el anuncio iba a causar asombro, gozo, les dio su nombre, pero sobre todo los dos eventos fueron ¿qué cosa? Milagros. Y milagros bien claros. Nadie tuviera duda. Para que nadie tuviera duda. No tenía hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cómo? Hermano, é interessante que os planos de Deus desafiam a própria medicina. Nós outros sabemos que lá mulheres depois dos 40 corre risco de ter hijo, verdade? Talvez não seja um hijo normal, mas para Deus não há impossibilidade. Para Dios nada hay imposible. Amén. Es increíble cómo sucede eso. ¿Cómo iba a suceder esto? ¿Podríamos concebir que alguien dé a luz sin tener conocimiento con un varón? Eso es imposible. Imposible. Pero para Dios nada hay imposible. Wow, entonces los dos acontecimientos fueron
milagros, milagros. Pero Lucas 1:6 dice algo especial. Miren lo que dice el anuncio de Juan. Ambos eran justos delante de Dios. Elizabeth y su esposo. Y andaban, ¿de qué calidad? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Y por eso le anunciaron la venida de ¿qué? De Juan. Pero miren este versículo interesante, Lucas 1:20. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Creó o no creó? Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Wow. Parece contradictorio. Parece contradictorio, porque aquí el ángel le dice qué cosa, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y entonces, si ellos tenían esa calidad de vida cristiana, ¿por qué no creíste? ¿Qué pasó? Somos humanos, ¿verdad? Y los humanos tendemos a dudar de todo. Pero la pregunta continúa diciendo, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el ser humano? Y sobre todo, miren este versículo que ya hemos leído, Lucas 1:13. Miren lo que había pedido. Pero el ángel le dijo, ¿qué cosa? Zacarías, no. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido... Eso es lo que no entendemos. ¿Qué estaba orando? Tener un hijo. Y cuando el ángel se le acerca y le dice, aquí está lo que estás orando, ¿qué hace? No creyó. Wow. Y hay que contar con el hecho de que no era la primera vez que ocurría un evento de eso. Es decir, él conocía la historia, vamos a suponer, de Abraham. O sea, no era algo totalmente nuevo, que podía él no tener conocimiento. Wow. ¿Qué nos enseña esto? Es decir, que aunque oramos y pedimos algo, muchas veces pensamos, tal vez no me lo va a dar. Exacto. Yo estoy orando que me lo dé, pero esto es demasiado grande como para que él me lo dé. Wow. Sin embargo, voy a orar para que me lo dé. Entonces, cuando aparece, tal vez me agarra en shock. Yo no esperaba realmente. Ellos ya estaban en su vejez. Estuvieron orando desde cuándo para que Dios les diera un hijo. Y se los da en su vejez. O sea, ahí yo digo que estuvo la duda. Él dijo el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué hasta ahora? Pero como uno dice, los planes de Dios solo Dios lo sabe. Wow. Uno no lo sabe. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa qué somos, no importa cómo estamos. Dios nos considera, si somos cristianos, nos hemos acercado a Cristo, Dios nos considera qué cosa, irreprensibles. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros problemas, a pesar que estamos a veces un poquito con un paso más fuera del cristianismo que dentro del cristianismo, a pesar de todo lo que hacemos, Dios nos considera ¿qué? Irreprensibles. Y eso es lo más hermoso de Dios. Y luego vamos a ver por qué. Mi hermano, y se ve aquí reflejada el caminar del cristiano. El caminar del cristiano no es una perpendicular que va al cielo. Tiene caídas y subidas, caídas y subidas. Los grandes hombres de la fe también pasaron por estos problemas. Abraham, Isaac, Jacob, dudaron, pero se volvieron a levantar. El mismo rey David, y a pesar de eso era amigo de Dios y cercano al corazón de Dios. O sea, el hecho de que nosotros tengamos dudas es muy de la condición humana después del pecado. Es algo que nosotros estamos acostumbrados. Pero eso no hace de que no seamos instrumentos de Dios en sus manos. Y en cualquier situación. Entonces, ya, no importa lo que hagamos, Dios nos considera irreprensibles. No importa. Solamente ser cristianos, acercarnos a Jesús. Tal vez lo que le dijo a María nos aclara eso un poco. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, ¿qué cosa?
has hallado gracia delante de Dios. Amén. Esa es la única razón por que Dios nos considera irreprensibles. Hemos hallado, ¿qué cosa? Gracia delante de Dios. Y no hay otra cosa, porque nosotros no tenemos nada. No tenemos nada y hemos hallado. Y miren lo que dice Colosenses 1:22. ¿Por qué hemos hallado gracia? En su cuerpo de carne, hablando de Jesucristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. El único que puede hacer eso es ¿quién? Jesús. Por su muerte, por todo lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo grande de la vida cristiana. Eso es lo grande. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que tengas en el corazón, no importa lo que está en tu vida. Lo importante es que Cristo murió por ti. Y si tú le aceptas, Él te va a presentar como irreprensible delante de ¿quién? Amén. Y eso es lo que dice aquí. Tú eres ¿qué cosa? Y andaba irreprensible en los mandamientos de Dios. Gracias a la gracia de Dios. Eso me hace recordar una cita, creo que de la hermana Huay, que dice que Dios nunca nos ve como nosotros somos ahora, sino lo que podemos llegar a ser mediante Él. Nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es eso. Y es importante. Y Lucas 1:38, miren lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su. Lo único que nosotros debemos hacer es eso. He aquí qué cosa. La sierva del Señor, el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a qué. Y miren lo que dice la hermana de Huay, Deseado de las Gentes, página 73. El nacimiento del hijo de Zacarías, como del hijo de Abraham y de María, había de enseñar una gran verdad espiritual. Una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer el bien. Pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. La sierva del Señor, digo, hágase conmigo tu voluntad, sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe cómo se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de nada más que por fe y por fe. Qué interesante y qué importante es esto del nacimiento, de la venida de Jesús, del anuncio. Cómo nos ilumina nuestra condición espiritual. Vamos a ir adelante. Lucas 1:17, miren lo que dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Jesús, Lucas 1:32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es aquí la igualdad o la diferencia ahora entre ambos, Juan y Jesús? Ambos tenían una misión. Ambos tenían una misión. Eso es la igualdad. ¿Qué más? Uno de ellos iba a ser el encargado de preparar el camino después de 400 años de silencio, preparar el camino para el que el pueblo estuviera dispuesto para que llegara el cumplimiento de la promesa al pueblo de Israel. Wow. Y miren lo que dice evidentemente, e irá delante de él, de Jesús,
con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para que preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la función, el propósito de Juan era preparar el camino de Jesús. ¿Y Jesús qué? Este será grande y será llamado, ¿qué cosa? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, ¿qué era? El cumplimiento de las profecías. Esto es increíble también, el cumplimiento de las profecías. Miren lo que dice Gálatas 4:4. El cumplimiento de las profecías. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cumplimiento de qué tiempo? ¿De qué tiempo? Aquí decimos de las profecías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué cosa? Señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué cosa? ¡Wow! Cientos de años antes ya había sido predicho. Cientos de años antes. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios lo hizo. Es más, era una promesa que se le hizo a Adán y a Eva. Ya. Desde el Génesis. Desde el Génesis. Y a través de todo el Antiguo Testamento, la promesa del Señor. Solamente estos ejemplos. Mi hermano. Dice especialmente Jeremías, hermano, 30:31. Con amor eterno te he amado. Fíjate, hermano, se prolonga esa bondad de Dios para nosotros. En verdad, hermano, es algo grande, maravilloso, cómo se cumple ese acontecimiento, ese misterio de Dios. Jesús existió, digamos, por toda la eternidad, pero ese misterio se vino a intronizar en el vientre de esa humilde dama, ¿no? ¿Para qué? Para ser igual como nosotros y para poder cumplir también nuestra misión como hijos de Dios. Amén, amén. Y eso es importante, qué interesante, para que se cumpla las profecías. Otra profecía, Miqueas 5:2, miren qué dice. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iban a ser? En Belén. En Belén de Efrata. Miren lo que dice Lucas 2:4-6. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿qué cosa? Belén. Pero tú, Belén de Efrata, para que se cumpla, ¿qué cosa? El cumplimiento de la profecía. Cuando era el tiempo, ahí estaba. Ahí estaba. En otros estudios hemos visto cómo cronológicamente, hasta con fechas, Dios mostró que este acontecimiento iba a ocurrir. Increíble. Por cuanto era de la casa y familia de David, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y eso es increíble. Cuando nosotros vemos las profecías y estudiamos las profecías, no hay nada que hacer que nos llenamos de ¿qué? De asombro. Pero lo que causa más asombro está en este versículo. Miren lo que dice Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió ¿en qué cosa? En pañales. Y lo acostó ¿en dónde? En un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? Eso es maravilloso. Profe Ríos, hay algo bien interesante y me fascina el libro de Lucas, y
es por los detalles que él trae acerca de toda la vida de Jesús, que ninguno de los otros 3 evangelios lo relata. Y él, aunque no fue testigo presencial, porque él no vivió con Jesús, él estuvo al lado de ¿quién? De Pablo y de los que sí tuvieron oportunidad de verlo, y se dio a la tarea de investigar y tomar fechas, y ubicó a Jesús exacto en tiempos, para que después hoy no digan, no, eso no fue verdad. No, lo podemos ubicar en la historia, porque Lucas dijo, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de de tal forma que podemos ir a la historia y nos da todos los cumplimientos uno a uno de las profecías. En el Antiguo Testamento, dónde iban a ser, de la Virgen, de eso, él empieza a narrarlo para decirlo, es cierto, créanlo, le estoy dando todas las herramientas históricas posibles para que no haya ninguna duda de que el mismo Dios, creador y rey del universo, iba a venir como el bebé en un pesebre por nosotros. Y verdaderamente esto es lo más hermoso. Imagínense a quién. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Creador del universo, aquel que hace todas las cosas con el poder de su palabra. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había ni un hotel disponible. No había. Ni un hospital. Nada. Nada. Aquel que con su palabra podía decir o podía crear cualquier cosa, no tenía nada. Eso nos muestra la grandeza de Dios. ¿Por qué nos muestra la grandeza de Dios? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que... Qué triste. Sino que se despojó a sí mismo, tomando formas de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué calidad? Esa es la maravillosa. Es incomparable. Cuando uno estudia esto, dice, Señor, tanto amor para mí, tanto amor, tanto sacrificio. Y por salvarme, wow. Qué valiosos somos, ¿verdad? Qué valiosos somos. Esas son nomás las parábolas, dice que cuando uno se perdió, va a buscarle hasta encontrarle. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, nos busca, hasta que un día podamos decir, sí, Señor, por fin me entrego a ti. Me entrego a ti. Qué maravilloso es esto. Y miren, no solamente eso es lo que pasó, Lucas 2, 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Todo esto eran ¿qué cosa? Todo esto que había nacido de la venida de Jesús eran ¿qué? Era la salvación para todo el pueblo. Buenas nuevas de salvación para la humanidad. Eso es lo hermoso del Evangelio. No solamente eso, sino que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un Salvador. Dios proveyó solo un Salvador, nadie más. Nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Y finalmente, ¿qué? Que es Cristo el Señor. Jesús es el Señor, es el Salvador. Estas tres cosas importantes son el Evangelio eterno. Hay salvación para todos, Dios proveyó el medio de salvación y Jesús es ese Salvador. Lo mismo dice en Lucas 2, 29 y 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, viendo esto, entonces se dice esto, tú has proveído, Señor, tú has dado eso, Señor.
Y algún versículo más, Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí hablando de Jesús, está puesto ¿para qué? Para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir con esto? Para caída y para levantamiento. Para Dios solamente hay dos opciones. Para el ser humano solamente hay dos opciones. Ahí está Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no crees, ¿qué cosa? ¿Qué puedo hacer? ¿Para caída o para levantamiento? Para caída o levantamiento. La decisión está en el hombre. ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Qué vamos a decidir? Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice el último mensaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué vamos a decidir? Temed a Dios y dadle gloria. Mis hermanos, qué hermosa primera historia de la venida de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Es para vida o para muerte? ¿Cuál es nuestra decisión? Ojalá que decidamos para vida y para vida eterna. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén.